Les decía yo, Malinali es torcer, como torcer estas dos cuerdas, ¿no? Y justo es, necesitamos dos cuerditas para hacer este torcido, este torcer, ¿no? Este torcer que es el torcer de la vida. ¿Por qué es el torcer de la vida, hermanitos? Porque nosotros no estamos solos. Nos vamos adhiriendo a otras energías, como que, como nuestro tonal y nuestro nahual, nuestra energía femenina, nuestra energía masculina. Vamos torciendo. Y Malinali justamente es una plantita. Está lleno de medicina esta plantita. Todas las plantas son medicina, hermanitos. Todas las plantas. Todas las plantas con exceso son veneno. Y justo esto, yo no tengo en contra nada de los hermanitos que son veganos, de ninguna manera, que pues solamente se alimentan de plantitas. Muy respetable. Pero ¿sabían ustedes también que como las plantitas también son seres vivos, secretan sus defensas como un veneno, ¿no? Como de la, perdón, como de la lagartijita, chispa su colita y va, ¿no? Ese es su medio de defensa. Todas las plantitas también tienen su medio de defensa, ¿sí? Van acumulando también esas toxinas y al momento de que se sienten amenazadas, liberan también sus toxinas. Por eso, ¿por qué les digo esto, hermanitos? Porque precisamente les decía yo de esto, justo de las dos energías, justo de las dos energías, en el cual nos dice, tenemos nuestro lado luminoso y nuestro lado oscuro, nuestra bondad y nuestra maldad. Como es arriba, como es abajo, como arriba podemos encontrar sabiduría y conocimiento, pero también encontramos maldad, igual aquí. Entonces, regresando a la plantita de Malinali. La plantita de Malinali es una plantita de enredadera, va enredándose, va dando vueltas en espiral hacia arriba y hacia arriba, ¿no? Ese es, justamente esa es la plantita de Malinali, ¿va? En la Xochimaco o Xochimaco, como ahorita en tiempo que reverdece, porque nuestro gran abuelo Tlaloc, que nos que nuestro gran abuelo Tlaloc nos ayuda y nos empodera. Enverdece esta plantita tan hermosa. Llega el proceso, llega el proceso de que en tiempo de secas, que es precisamente Tonalco, Tonalí, en ese tiempo de que ya es puro sol, ya nada de agua, ya nada de que esté verde, se caen sus hojitas, pero no se muere. Ahí está resistiendo. Llueve nuevamente, reenverdece nuevamente. De ahí que el año, en la lengua náhuatl, decimos shiwitl. Shiwitl. ¿Qué es shiwitl? Hierba. ¿Y a qué hierba se refiere? A malinali. ¿Por qué? Porque para nuestros abuelitos, hermanitos, para nuestros abuelitos, el tiempo de nosotros es cíclico. Das la vuelta, llegas aquí, pero ya no llegas al mismo lugar, ya subiste acá. Llegas, avanzas, ¿sí? Por eso se le llama shiwit. Y es una hierbita. Y dentro del Tonalpohualli, de las tres cenas, Malinali sale de la mandíbula, de una mandíbula, no sé si se han dado cuenta, es una mandíbula, que de la mandíbula, aquí de un ser humano, brota esa hierba. Y tiene toda una connotación, hermanito. Dice que nuestra mandíbula tiene el poder de curar. Y es lo que vamos a ver las clasificaciones de la medicina en el que nosotros podemos trabajar. El poder de curar. Ahora, es una hierba hermosa, de malina. En la connotación filosófica, esta hierbita
va dando vueltas, tal y como nosotros le hacemos. Nosotros cada año hacemos esa introspección, esa evaluación, si lo queremos ver. ¿Cuándo? En los días Nemontemi. Son 5 días Nemontemi, los que completan la cuenta de Seshivit, de un año de Seshivit. Platicando, platicando con los abuelitos, le digo, pues son 5 días. Sí, dice, son 5 días. ¿Y sabías que tiene relación con los McQuilting, que lo vamos a platicar el día domingo? Una temática hermosísima, deliciosa esa temática. A mí me encanta, ¿sí? Y entonces me dice el abuelito, pues sabías, son 5, son 5, porque son 5 en los McQuilting. Todo eso te tiene que transformar. Se supone que empiezas con la introspección, cómo trabajé con el conocimiento, que es el rumbo oriente, cómo fui empático. Y en realidad fui empático o fui interesado. No, pero yo, no, los demás que se evalúen, pero yo en el rumbo de Mictlantecutli, de Mictlancigual, de Tezcatlipoca, cómo trabajé, y así sucesivamente. Y al último, uno mismo. Ya todos los demás me ayudaron, pero yo, a sincerarme conmigo, yo no me puedo mentir. Les puedo mentir a los demás, miren, estoy feliz. Yo sé que por dentro tengo un dolor espiritual, emocional, pero a los demás quizá les pueda yo mentir, pero yo, a mí mismo, mentirme, ¿no? Entonces, es esa parte del malinali, de la hierba, ¿no? Y aquí como nos lo presentan, chequen ustedes este malinali, y justo eso es lo que yo les decía, tiene estas dos lenguas, están sacando aquí, emanan, emanan como esas lengüetas, donde nos dice, son dos energías que tienes que vibrar, no es una, son dos, tu otro yo. Por eso todos los tonalti, manitos, todos los tonalti que tienen un regente. Los 20 tienen regente. Las trecenas tienen regente. Las veintenas tienen regente. ¿Se han dado cuenta de eso? Los numerales con los años tienen regente. Todo, todo en forma dual. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, el poder que nos da las energías. Entonces, Malinali, si se dan cuenta, ustedes también están en forma, miren, dual. Tiene sus hojitas, como sus alitas, tiene la parte de su cabeza. Y esta cabeza, una cabeza florida, tiene dos banderas. Nos dice que nuestro cuerpo, nuestra palabra, chequen como Malinali está sonriendo. Dicen algunos, no, es que está sonriendo. Lo que nos dice, la risa es medicina. Tu palabra, que esta palabra que emane de tu boca, llegue aquí, llegue aquí, llegue al espíritu, es lo que nos está diciendo. Florece. Las flores, les decía, son medicina, son perfume, pero también son veneno. No se nos olvide. Y es el objetivo, por eso nos pone dos banderas, que en los dos mundos podamos ser medicina. En el sueño, que ya veíamos con Mictlantecutli, con Itzcuintli, que ya veíamos con Osamatli, que vamos a hacer medicina. Ahora, justo esto, hermanitos. Vean, la sonrisa, el florecer, nuestra presencia. Y aquí está, nuestro tercero, la comunicación telepática. Ahorita pues voy a contar este cuentito, muy corto, por cierto, pero muy sabroso, muy delicioso el cuentito. No es mío, a mí me lo compartí.
Y es un tipo de anécdota que lo convertimos en cuento, porque todavía vive la abuelita, todavía vive. Entonces, es este ojo, si se dan cuenta, tiene rojo y tiene blanco. El color rojo, la fuerza de voluntad. El color blanco percibe, percibe la pureza de cada uno de los hermanos. Inclusive en estas pantallas que tenemos, aquí a lo mejor ustedes están a lo mejor en su celular, en su lab, en algún tablet, en alguna computadora de escritorio. ¿Pueden leer la energía de los demás? Sí, la pureza. ¿Cómo? Como nos dice, desde su sonrisa, desde su expresar, desde el cómo nos trata. Eso es ser malinali, hermanitos. Saber que nuestra vida es cíclica. Y también comprender que quizá en este momento yo estoy viviendo una ruptura, alguien me defraudó, perdí mi trabajo, tengo fricciones ahí con mis hijos, a lo mejor no me entiendo con ellos, no lo sé, ¿no? Saber entender que todo es cíclico, que a lo mejor hoy la estoy pasando mal, o a lo mejor hoy me la estoy pasando súper bien, pero va a llegar un momento. Y es que estás consciente, sí, todo esto es un proceso, ¿no? Bien. Y dentro de esta lectura que nosotros podemos ver al gran señor Pasteca, sí, chequen ustedes. Su nariguera es un tipo, bueno, aquí lo ponen de esta manera, pero son dos serpientes. Como las dos serpientes, su nariguera es bicéfala, ¿no? Pero si checan ustedes es de color blanco. Al ser nosotros medicina, somos esa armonía, ese equilibrio entre, entre nuestro ser, entre nuestro vibrar, entre nuestro amor que compartimos nosotros, ¿sí? Y justo en la cabecita de Pastecas, tiene a una cabecita joven, ¿sí? Es una cabecita joven que está bien tranquilo, con su oído representando el saber escuchar, nos dice, justo es una gran medicina, hermanitos, que sin importar la edad que tengamos, que mantengamos ese espíritu, esa mente, ese corazón joven, el corazón juvenil, el corazón y el espíritu juvenil nos van a abrir puertas a ese estado de ánimo, a ese estado de equilibrio, de armonía sobre todo, no tanto equilibrio, sino en armonía con lo espiritual. Cuando tú mantienes esa actitud joven, tienes hasta más energías que un mismo joven, se los aseguro. Pero solamente necesitamos activar nuestro cuerpo, decirle, vamos, eres un joven, ¿no? Pero también podemos decir, es que me siento cansado. Oh, yo en la mañana hago un poco de ejercicio y hoy me siento cansado. Es que leí dos, tres, cuatro páginas de mi libro favorito y me siento cansado. También podemos hacer eso. Claro, claro. Y aquí nos lo muestra. Chéquenme ustedes, hermanitos. Miren, aquí está nuestro gran abuelo. ¿Quién creen que es? Coyotl. Es el coyotl. Y este coyotl están tapados sus ojos. Chequen ustedes. Este coyotito nos habla de percibir. Nos habla, miren, dos lesnas de maguey que precisamente hablan de ofrendar nuestra energía, pero conectarnos con las plantas. ¿Sí? Cuando nosotros abrimos nuestra percepción, no, por eso se tapa los ojos, nos habla, dice, ¿no? Es un trabajo muy elevado,
Porque cuando nosotros vemos una plantita y vemos que tiene espinitas, híjole, ya lo estamos juzgando. No, 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 esta planta seguramente me va a lastimar mis deditos. Dice, no, empodera esto, tu mente, tu cuerpo, trabaja más con lo espiritual, con lo elevado de allá arriba, ¿sí? Por eso nos ponen estas dos lesnas que están penetrando a este cipacli, y tiene tres ojitos, pero también esos ojitos son tres energías. ¿Sabían ustedes cuando nosotros enfocamos nuestro ser para curar a nuestros hermanos? Nace una tercera energía en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. ¿Cuál es? La intuición y la percepción que se conecta con la cuarta dimensión que decimos. ¿Y, y cómo es la cuarta dimensión? Al abrir mi mente, empiezo a crear, combino esta hierba, combino estos minerales, los junto, le agrego tabaquito, le agrego esto. Primero lo creo en esa cuarta dimensión, lo bajo y lo empiezo. Pero al ser creado en esa cuarta dimensión, que los abuelitos le llaman Nahui Yehyecanemilistli, como cuarta dimensión, dicen, si tú primero tienes que crearlo acá, al crearlo, tienes que creer. ¿Sí? Yo, al momento de que yo empiezo a crear acá en la cuarta dimensión, tengo que creerme eso que estoy haciendo, preparar esa medicina, y yo sé a quién le estoy pidiendo ahí arriba, aquí, a Pastecatzi, a Mictlantecutli, a la energía con el que nosotros nos sentamos más conectados, a Tlalocantecutli, a Quetzalcóatl, a Chalchihuitlicue, al que ustedes se conecten más. Por eso les hablaba yo de la cajita, ¿verdad? Y el chiquiscali, del el chiquiscali. Como estoy yo aquí armando, aquí en mi pensamiento, aquí en mi creatividad, lo estoy creando la medicina. No va a ser así, de esta manera. Y aquí, en la tercera dimensión, empiezo a juntar las hierbitas, lo empiezo a preparar. Estoy haciendo partícipe a un tercero. Aquí, al que ustedes, con el que ustedes trabajen. Ahí es personal. Yo no les puedo decir, no, es que tiene que ser Patecatzi. No, hermanito. Cada uno de nosotros somos diferentes. Después de que ya lo crearon, ahora le pedimos a aquel que le pedimos que nos ayudara con la medicina, le ofrecemos y el chiquiscali, le ofrecemos nuestra caja torácica para que él entre y a través de nosotros podamos curar. Ese es el tercer elemento que nos muestra aquí. Y es ese mismo tercer elemento que nos muestra en su tocado de Patecatl. Y ese es mismo, tres colores de estos tres elementos, el color azul, rojo y amarillo. El color azul, el fluir, el dejar que fluya todo. El color rojo, la fuerza de voluntad y la energía que le vamos a impregnar a este trabajo. Y el color amarillo, pues nuestra energía interna, nuestra energía espiritual. Y el coyotito nos está diciendo, cheque, él está con un piecito dentro de este fluir interno de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestra energía nahuálica. Y un pie, chequen, un pie lo está poniendo al aire y está cerrado sus ojos. Nos dice, no tengas miedo, haz las cosas. Quizá no los ves, pero ahí están. Esos son esos logros, chequen, miren, donde está su piecito está una banderita. Si nosotros no nos aventuramos no lo veo, pero lo percibo y lo siento. Y yo sé que con esta medicina yo voy a curar a los demás. ¿Se hace? Claro que se logra, hermanito. Ujú. ¿Y a dónde vamos a encontrar toda esta medicina, hermanito?
de la herbolaria. Justo aquí, con Zipacli. Aquí está la piel de Zipacli. Ahí está. Nuestra madrecita tierra es tan bondadosa que nos los da todo, ¿no? Aquí tenemos a nuestro gran abuelo y es lo que nos está mostrando. Dice, no tengas miedo, porque nos da miedo, nos tapan nuestros ojos y vamos caminando y de pronto ya no sentimos el piso, como que queda en el aire nuestro pie y nos desequilibramos y decimos, oh, y si caigo, lo mismo con la medicina, hermano. A veces sabemos que la hermanita, a lo mejor papá Loísta, que a lo mejor el hermanito Oscar, a lo mejor Tecpas necesita una palabra de aliento y decimos, oh, y si se lo digo, y si se molesta, y si empieza a interpretar mal las cosas, como que es ese piecito que nos los pone aquí, el abuelito, ¿no? Dice, te sientes un poquito inseguro, pero por eso nos pone una banderita, dice, no, lo tienes que lograr. ¿Ah? Al mismo tiempo, si se dan cuenta, también son tres flechas de carrizo, son tres objetivos. Yo, yo como con este cuerpo energético, con mi espíritu y ese otro yo que pude crear acá arriba en la cuarta dimensión, que me dijo cómo voy a preparar la medicina y que él mismo puede entrar en esta caja y manifestarse. ¿Se puede? Sí, ya que no lo está diciendo. Chequen el espejo, el espejo de obsidiana, el Ixtli. Justo esto, nuestra energía interna nos va a ayudar como chimali, como escudo para protegernos. Vamos a fluir, pero vamos a protegernos con mucha energía. Vamos a trabajar juntos. Que en este florecimiento, chequen, este es de Zipacli, ¿no? Miren, es Zipacli con flor, que a veces nosotros como medicina, como flor, pues sí vamos a llegar a lastimar, ¿no? Igual y tiene, mire, uno, dos, tres espinas. Uno, dos, tres espinas. Si se dan cuenta, todo de tres. ¿Y tiene una gran alusión? Claro que sí. Ayer hablábamos justamente de eso, ¿no? De que morir duele. Más nuestras guerreras, ¿verdad? Las iguas, las mujeres. No lo he sentido, pero por lo que me han dicho es un dolor tremendo para dar vida a otro ser humano, ¿no? Debe de haber un hombre y una mujer, crean a un nuevo ser humano, pero la que se sacrifica más, la que sufre más es la mujer, ¿no? Al momento de dar la luz, tienen que abrirse sus huesitos para que pueda salir este ser vivo. Justo esto, por eso es que también nos lo muestran estos colmillitos o estas espinitas. Dice, antes de ser flor, pues nos va a doler. Antes de que seamos medicina, por supuesto que vamos a tener que sufrir ese proceso, ¿no? Y así como nos lo muestra aquí, este fluir, estas tres como tipo serpientitos que nos los ponen dentro de esta lectura, ¿sí? Y las flechas, las flechitas de carrizo justamente es eso, decíamos, para trabajar todo eso ni tan flexible ni tan rígido, hay que tener una objetividad, ¿no? Pajtli como pantli, como medicina, pero como bandera también. Te acach, tú eres el carrizo. Pajtli de paj, su raíz es pa, medicina. Tejua, tú, usted. Ja, lo, tiene la alusión de lo cuando se junta. La que atl. Entonces, al decir pa, tecat, le estoy diciendo, la medicina es usted, que lo hace fluir como el agua, somos agua. Yo soy la medicina
que esa medicina lo hago fluir como el agua. La medicina como plantita ahí puede estar ahí. Aquí tenemos al enfermo, aquí está la plantita, aquí está el enfermo, pero necesita un intermediario. ¿Quién? Preparo la plantita, fluyo y le doy a la otra persona. Y es lo que nos está diciendo con Pastecas. En una de las clases un hermanito creo me preguntaba, ¿quién es Pastecas? La medicina, el señor de la medicina. Pero realmente el señor de la medicina somos nosotros. ¿Sí? Por eso dice, tú lo que debes de hacer tú como el agua. Tal vez en este momento alguien, ¿no? Alguien necesita medicina, pero no sabe que a lo mejor en su jardincito o en su jardincito botánico tiene muchas plantas que puede utilizar para curarse. Ahí los puede tener, ¿no? Pues ahí está, los riega, hasta retoñan bien bonitos las plantas. Pero si no hay alguien que intervenga para que diga, esa plantita te va a curar. Ven, te digo cómo lo vas a preparar. A lo mejor va a ser una maceración, a lo mejor va a cortar las hojitas, los va a empezar a moler y se va a empezar a untar en el lugar donde le duele, no lo sé. A lo mejor lo va a tomar en tecito para curar su alma, su espíritu, porque hay una flor que le se llama flor de tila, ¿ya? Y hay una flor que se llama cosawic, en náhuatl cosawic, la verdad en español desconozco, es una plantita que florece bien hermoso. Su florecita es amarilla. Lo cortamos, lo hervimos y nos lo tomamos. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que todo les molesta, que esa es la cura. Pero está muy amarga esa plantita, ¿no? No, pero todo eso es lo que nos dice. Para que haya medicina, debe de haber uno. Tú eres medicina, pues haz fluir esa medicina, ¿no? Bueno, pues el cuentito del día de hoy es este huehuetlactoli, que se quiere decir la palabra antigua, la palabra sabia, Cihuatlapastisquetl, mujer medicina. Ujú. También le llaman aquí en el pueblo la señora que es medicina, Cihuatlapastisquetl, la mujer que ayuda a dar a luz a las niñas, a los niños, que comúnmente le decimos partera, pero no es tan solo es partera, hermanitos, no, esa palabra les queda muy corta, la verdad. Una Cihuatlapastisquetl conoce de los ciclos lunares, sabe que cuando es cuarto menguante de la medicina, toda la medicina baja a las raíces. La savia de la medicina baja en las raíces. Entonces, sabe que eso va a utilizar las raíces de las. Sabe que cuando es cuarto creciente, toda la savia que es la sangre de las plantitas sube en sus ramitas y utiliza las hojitas. Sabe que al momento de plantar arbolitos en cuarto creciente, ¿no? No debe de sembrarse plantas frutales. ¿Por qué? Porque no van a dar muchos frutos. Cuarto menguante, sí, porque todas las energías bajan a las raíces y aunque la plantita no crezca mucho, pero da muy buenos frutos. Todo eso ella conoce, la Cihuatlapastíquetl. Conoce de estrellas, conoce de qué días puede la señora embarazarse. Conoce, por si es primeriza la mujer, con qué hierbitas debe de lavar sus pechos y tomar qué hierbita para que empiece a dar leches, le empiece a brotar esa leche para el bebé, para la bebé, ¿no? Todo eso ella sabe. Sabe acomodar la bebecita, ¿no? El bebecito en el vientre de la mamá. Sabe si es que este niño nace con un tonal,
le llaman tonale, lo que les decía del cuentito, del cuento, de eso, que los que tienen su nahualito. Ella sabe si este niño va a vivir mucho tiempo. Ella sabe, la mujer, cuántos hijos podrá tener todavía esta mujer que le está ayudando a dar a luz. Ella corta el ombligo, el ombliguito, el cordoncito umbilical, corta y corta, y si es niña, lo entierra debajo del tecuil. Si es niño, le dice el papá, llévelo en el barbecho donde tú trabajas, ¿no? Y tiene toda una connotación eso. Y ese es poquitito y sabe más, sabe de herbolaria, sabe cómo arreglar huesos, sabe curar, sabe, decimos nosotros, te mete el dedo en la garganta y te quita todas las anginas, sabe levantarte la sombra. Su nombre le hace honor, Cihuatlapatí, mujer medicina, porque su cuerpo, su espíritu, su energía es medicina. Y bueno, Malina Xochitzin. Malina Xochitzin nació con esas cualidades. Un día Un día ayudándole a su abuelita, porque lo dejaba mucho con su abuelita, sus papás se iban a trabajar, y su abuelita justo era Cihuatla era mujer medicina. Entonces, Malina al Xochitl siempre andaba con su abuelita, inclusive se iban a otros pueblos. Le decía, vente, ayúdame, tú te vas a cargar el morralito de mis enseres, llevaba su saumerio, la señora, llevaba muchísimas cosas, ¿no? Medicinitas que ella sabe que va a necesitar para cuando se alivie la mujer, ¿no? Inclusive carga su morralito de copalito ya trabajado por otro abuelo, por si el niño tiene mal aire y llora mucho, no puede dormir, lo saúme con eso y se calma. Ujú. Ella conoce qué día va a bautizarlo, porque los puede bautizar también. Los baña con ciertas hierbas y ya le da el nombre. Ella puede hacer la ceremonia de poner en encontrar su tonal, va al campo, hace un círculo de cal y ahí dice su nombre, donde entierra otra parte de su cordón umbilical y le pide al Tepeyolote, al universo, que les ayude a buscar un nombre. Y el primer animalito que pasa en ese lugar y pone su patita, lo vea. Su energía es esta. Por ahora, en lo que le ponen su nombre, ¿no? Ahora bien, dice que esta niña, Malina Alchochis, la acompañaba a su abuelita y era una de esas niñas muy listas. ¿Y por qué hace usted esto, abuelita? ¿Y por qué eso es así? ¿Y por qué eso es así? ¿No? Cuando cumplió 13 años, su abuelita ya se sentía muy cansada. Una abuelita de 60, de 70 años, dice que pues ya no aguantaba. Entonces ella ya tenía sus 13 años y hubo un momento que la abuelita se enfermó, pero urgía su presencia con una de sus tías de Malina Xochitl. No dice, no, pues yo no puedo, estoy enferma, yo quisiera, pero no tengo la fuerza. Y entonces le dijo Malina Xochitl, agarra mi morralito, tú ya sabes qué hierbas, qué es lo que hay que hacer. Confío todo en ti. Dice, abuelita, me da miedo, como le decía de su piecito del coyotito, ¿no? Dice, me da miedo, pero le haré honor a usted. Yo lo haré. Empieza a trabajar, ¿no? Llega precisamente a ese lugar, empieza, tráigame esto, tráigame lo otro, y vamos a empezar a trabajar. Y pues todos, pues la niña, ¿qué vas a ver? Pues todos, nadie le creía, ¿no? Y para su buena o mala suerte, sé que el niño empezó a tocar el vientre de su tía. Dice, tía, este niño trae el cordón umbilical enredado en su cuello. Empieza a tocar. Ah, no sé por qué no te atendiste con mi abuelita. Viene sentadito el bebé. Tendré que acomodarlo. Dice, ¿cómo? Tráigame un rebozo. Todavía no va a dar líquido.
no va a dar la luz. Vamos a acomodarlo, ¿no? Y empieza a acomodar. Lo acomodó, ya la puso de cabeza. Ahora sí, tráigame, dice, tráigame una pluma y chocolate. Vale, tómate el chocolate caliente. Y con la pluma dejó un poquito de chocolate, le metía en la garganta y le movía y hacía fuerza como queriendo vomitar para que diera la luz. Y justo en ese momento dio a luz y como dijo ella, venía enredado el cordón umbilical, rápido le cortó el cordón umbilical, ella ya era experta porque desde pequeñita siempre andaba con su abuela. Llegado el momento, todos se sorprenden. Sí, fíjense, no, pues una jovencita de 13 años. Justo entonces su abuelita se recuperó, pero ya no tenía fuerza y le dijo, hijita, todos los enseres, todo lo que yo sabía, ya te lo enseñé. Ahora viene tu trabajo, tienes que practicarlo. El conocimiento ya lo tienes, ahora tienes que hacerlo. No, pero abuelita, toma tu responsabilidad, hijita. Ese es tu camino, esa es tu cualidad, ¿no? Y entonces ella empezó a practicar eso, la de predecir. Inclusive ella nomás con que ponía las manos, mm, es niño, es niña. Y justo así salió. Pero en ese cordón umbilical, en esa placenta, le enseñó su abuelita que vienen en un pequeñito cuerdita, viene puntitos negros, negros, blancos, negros. Y dicen ellas las abuelitas, los puntitos negros son hombres. Los puntitos blancos son mujeres. Entonces ahí leen ese cordón. Dice, a ver, acaba de nacer un niño. Ah, mira, vas a tener otro niño, otro niño. Después de estos dos niños vienen dos niñas, después un niño. Y le empieza a explicar. Y Malina Xochitl justo eso, sabía mucho, ¿no? Inclusive había mujeres, decía que no podían embarazarse, pues las calentaba, dicen ellos, totonis, o sea, calentar, a lo mejor su vientre se enfrió, no lo sé, todo eso sabía. Pero llega un día, justamente, no todo es miel sobre hojuelas, decimos. Un día, una señora la manda a traer, pero lo hizo por maldad. Le dice, pues, ni modo, tendrás que ayudarme, pues tu abuelita ya no puede, necesito que me ayudes a dar a luz a mi hijo. Sí, sí, yo voy. No. Pero ella le enseñó a su abuelita todos los trucos que ella sabía, ¿no? Y entonces le dijo a su abuelita, oye, abuelita, vino fulana de tal, quiere que yo vaya a acompañar. Le dice, pero esa señora, tú bien sabes que nos tiene mala fe. No lo sé, dice abuelita, pero yo dudé. Dice, no, pues tú vete, yo te enseñaré eso. Ujú. Entonces, mira, y le empezó a enseñar cómo protegerse, ¿no? De manera imaginaria, agarra como poniéndole esta parte, como una, le dice, aquí llevas una serpiente, y aquí en tu cintura, tú llévate esta piedrita. Era una piedrita que siempre cargaba así. Ahora es tuya, ¿no? Empezaron. Y la señora estaba en que daba el parto, que no daba el parto, y ahí estaba, ahí estaba. Y entonces nace el niño desmayado, ¿no? Pero ella, la señora, de hecho, lo hace a propósito para quedar mal, que quede mal esta malina al chocho, ¿no? Entonces el niño nace, pero pues estaba desmayado, dijera ella, la abuelita, estaba hasta morado el chamaco. Se empecé a pedirle, es la que habla de caja, pedí, vino, empecé a intencionar con las manos, dice la Lina el Short. Para la sorpresa de todos, empieza a llorar. Llega su hijillo. Como por 5 minutos estaba muerto. Como decimos clínicamente muerto, ¿no? Pero vivió. Y ahora ya es un abuelo también. Ya está grande. Entonces, dentro de esas pláticas, de cuenta Malina el Xochitl, que vivió muchas cosas. Tuvo que pasar por muchas pruebas.
tuvo que aprender el lenguaje de las plantas, el lenguaje del aire, el lenguaje de todos los elementos. Pero sobre todo, dice ella, ser medicina no es nada fácil, es toda una aventura. Inclusive una sonrisa, como vemos aquí, es una medicina. Si no hagan, donde vayan ustedes, al momento de saludar, pues sonrían. Hola, buenos días. Inclusive cuando lo hacemos, ¿no? Yo he estado intentando, digo intentando y seguiré intentando, de que en el momento en que llega el mensaje, lo reviso. Trato de sentir cómo trato de imaginarme cómo me escribió el mensaje, ¿no? De texto. A lo mejor me lo escribió sonriendo o nomás me contesta, porque se siente la energía. Aún así. Entonces, dice un dicho, inicio fingiendo y termino creyendo. Sonrisa, ¿no? Hola, buenos días. Y aún así, buenos días. Cuando te llaman por teléfono, sientes la risa. Y eso es medicina. Todo nuestra vida es una danza de medicina. Es muy bonito este nombre. Ojalá alguien lo pudiera aportar. Muy bonito, pero una gran responsabilidad. Malina Xochitl. La honorable medicina, planta de enredadera con flor. Justo este, justo este que está aquí. ¿No? Muy bien. Entonces, hermanitos, para la clase del día de hoy, así nos queda tiempo. La frase es, Shiktemaka, Wan Shimotemaka, Kempachtli, Pain o Huinemiliskai. Tomás Ewalikniu. Entrega, entrega y entrégate como medicina en el destino de nuestros hermanos. Hermanitos, la medicina es indispensable. Y no les hablo de medicina. Ah, esta pastillita, que esos son derivados del petróleo, derivados de tantos químicos. Hay una medicina que hay que practicarlo si ustedes quisieran. Con sus pies descalzos y por favor enreden su pantaloncito, su falda, para que les sientan la energía de la tierra. ¿Cuándo? En un atardecer. Sientan el calor de la tierrita para cargarse de energía. Uh-huh. Un día, yo he visto al hermanito Vic que va mucho al río, pues he visto, no sé, cuando tengan la oportunidad, preparen agüita del río, pero que sea de manantial, así en el río, ¿no? Saquen ese, preparen lodo, úntanse acá y úntense donde más les duela. Puede ser aquí cerca del corazón, en la planta de los pies. Y pídanle a la madrecita agua, a la madrecita tierra, al padrecito Yeyecatl, que los cure. El poder de la mente. Por eso nos dice Malinali, ¿no? Dice lo que nos muestra Malinali, ¿no? Tenemos medicina, hermanito. Veneno ya hay mucho. En serio que ya hay mucho. Justamente el día de hoy, había una persona, fui a darle servicio al carrito, saliendo del taller, este muchachito pues viene, ¿no? O sea, luego me di cuenta, venía recio, ¿no? Con su motoneta. Y entonces él pensó que yo iba a meterme así como una persona déspota, ¿no? Porque dice, pues yo llevo carro, pues que se espere él, ¿no? Lo que hice, lo vi y él venía con todo, pues con la intención de causar daño, de causarle daño para el carrito. Lo que hice es dar la vuelta nada más y me paré, me detuve, ¿no? Y él pensaba que me iba a meter rápido, pues digo, no, no pasa nada, no tengo prisa.
Ahorita que llegue, digo, a la clase, si llego un poquito tarde, ya tengo mi material preparado, no pasa nada. Entonces, al momento, él pasa recio, pensando que me iba a pasar tres, pues dije, no, pásate, pasa, y no falta otro loco igual que él. Viene el otro y ¡paz! Se da de frente, ¿no? Y dije, gracias a mi paciencia, porque fuera otros tiempos, me vale, también me meto. Al contrario, tú me vas a pegar, me vas a pagar el daño. Pero dije, no, tranquilo. Todo esto se aplica en todo y te evita tantas cosas, ¿no? Muy bien. Ahora, ni paste, ni pastecateotzin. ¿Qué quiere decir? Yo soy el Señor de la medicina sagrada. Justo es lo que les acabo de decir. Si yo digo yo soy de el Señor de la medicina sagrada, pues lo voy a practicar. ¿Que es muy difícil? Sí. ¿Que te toman como un tonto? Sí. En serio, ¿no? Inclusive me han dicho algunos que con los que me llevo muy bien y de confianza. Oye, ¿sí por qué toleras que te diga cosas fulano de tal? No, soy yo. ¿Por qué? Porque a mí no me va a provocar. Ya encontrará a alguien que le haga pagar, pero yo no. Entonces dice, ni pasteca teotzi, ni temakawa ni xelia pachtli. Soy medicina sagrada. Doy y recibo medicina. Ni mislasohkamatililia. No te otzin pastecatzi. Te agradezco mi energía sagrada de la medicina. No chitlen tinechmaca. Cuantlen amo tinechmaca. Y pampa titlamatini. Te agradezco todo lo que me das y lo que no me das porque eres sabio. Ni moignotla, ni moignotla tlanilia. Pastecatzi. Shinetiolishtlapo. Te suplico, te anhelo, te imploro, gran Señor de la medicina, abre el el corazón, perdón, el corazón y su rostro, ¿no? Abre el corazón y el rostro, y el rostro, aquí nada más, y rostro, ¿no? Nos habla de eso, de que nos abra el corazón y nuestro rostro, ujú. De que nosotros le agradecemos, pero le pedimos eso, que abra nuestro corazón, nuestro rostro. Xictlahuilui no huipate caliscayo, campani nemitis. Ilumina mi camino de la medicina en donde armonizaré. Ni mocalactía y camille mawisor, nictemacas guanixelis, yol tonalpate catsi. Me comprometo, como mucho, con mucho respeto y honor, dar y recibir medicina del alma y del espíritu, ¿no? Fíjense que lleva estos tres elementos que les decía. Agradezco, pido y me comprometo. Si ustedes gustan, pueden utilizar esta plegaria para pedirle a quién, a ustedes mismos, a nosotros mismos, que seamos medicina, que nos abran los ojos, que nos abran nuestra energía. Mishkoapahtekatzin tlenochi tlanemeliskayo. La energía del universo, que es todo la medicina que hay en este plano existencial, de todo el universo. Teopastekatsi, medicina energética, les decía yo, ¿no? Esta medicina energética, ¿cómo lo podemos nosotros emplear? Fácil. Sabemos cuál es nuestra energía, nuestra luminosidad. Yo soy Ocelo, tú eres Malinali, tú eres Tecpal, tú eres Papalosochi, tú eres Masat,
yeyecat o somatli. Puede ser medicina, sí. Teopastecatsin. Yo soy energía sagrada, medicina energética. Vivo con mi energía como somatli, siempre tratando de ser feliz. Nahualpastecatsin, la medicina espiritual. ¿Y qué es la espiritualidad en este camino? Conocerte tú mismo, ¿no? Yo me conozco quién soy y cómo puedo ayudar a los demás. Shupahtecatsin, medicina de la herbolaria. ¿Todos podemos trabajar la herbolaria? No, algunos se les da más, pero podemos aprender. Claro que sí. A lo mejor algunos somos más medicina espiritual. Yo me reconozco. Así que yo me considere como una medicina de la herbolaria, me falta mucho. Siento que necesito trabajar la conexión con la herbolaria, el Shu Pastecatsi. Yo el Pastecatsi, la medicina emocional, para la palabra sabe, ¿no? ¿No les ha pasado que ustedes luego dicen, quiero hablar contigo, necesito hablar contigo, ¿no? Y te llaman o te vas a un café, sirven el café, la otra persona va, pero tú estás tranquila escuchando, ah, sí, termina todo lo que te quiere decir y dice, gracias por, por escucharme. Claro, eso es una medicina también, ¿no? Pero también es una palabra de ánimo, es una palabra para motivar al hermanito o la hermanita. Claro que se necesita, ¿no? Muy bien. Tezcatlipoca-Pastecatzi, medicina de la conciencia. Y es esa medicina que les decía, de Tezcatlipoca, de lo imperceptible, que nosotros quizás no lo vemos, pero tenemos nuestro, y el chiquiscali, nuestra caja torácica, ¿no? En donde se puede conectar. ¿Se puede? Claro que sí se puede y podemos nosotros intencionarlo, ¿no? ¿Y esto cuándo lo vamos a ver? Cuando lo veamos en el segundo círculo de estudio. Son cuatro, bueno, son cuatro círculos, hermanitos. Este es el primer círculo, hagan de cuenta cómo es la primicia, ¿no? Cómo lo vamos a trabajar. Pero es bueno también hacer los ejercicios, hermanitos, ¿no? ¿Por qué? Porque es como la primera apertura que hacemos. Ah, yo soy medicina, voy a empezar a practicarlo para que cuando llegue en el tercer círculo, ah, ahora entiendo. Poco a poquito te vas conectando, ¿sí? Y justamente es lo que queremos hacer el día 13 y 14 de septiembre. Los que puedan, de todas maneras les voy a mandar la invitación. Los que puedan asistir, vamos a estar en Villa Cuauhtémoc, cerca de Toluca, Pochonacatlán, en el Calpuli del abuelito Nahuizipacli, del hermanito Antonio. Vamos a reunirnos para eso, para que de manera presencial hagamos un pequeño compromiso de aquí al año Omeaca. Nos faltan todavía cerca de dos años y unas veintenas. ¿Para qué? Para reunirnos en la ceremonia del fuego nuevo. Pero para llegar a ese fuego nuevo tendríamos Omeshuit, 2 años de estudiar, ¿no? Pero para ese día yo quiero trabajar con Atonalpoali, yo quiero trabajar con la filosofía. Todos vamos a retomar una responsabilidad y trabajarlos. Yo, como siempre les he dicho, yo no quiero ser, como decimos coloquialmente, la vaca sagrada. Ah, todo yo lo sé, yo soy el único. Ustedes no pueden. No, lo que yo quiero es que todos aprendamos. Si yo me lo propongo, voy a estudiar esto, la filosofía del cuarto círculo, como Tonal Puget, como hermanito de la herbolaria, no sé, lo que a nosotros nos guste como Tlacuilo, ¿no? Escribiendo. Algunos son muy buenos escribiendo. Algunos son, hace rato me decía una hermanita, bueno, a mí tengo la posibilidad con lo de la psicología. Bueno, vamos a enfocar eso que tú sabes.
con esta medicina, ¿no? Y ese es el motivo de la reunión, de vernos rostro a rostro, corazón a corazón, platicar alrededor del abuelito fuego. Justo esto, yo quiero trabajar, ándale, la logia viene. Esa es la medicina que yo quiero trabajar y hacerlo. Posiblemente los que no puedan estar allá, vamos a hacer una sesión un domingo, reunirnos los que estamos lejos, en el extranjero, decir, ¿qué quieres trabajar? Quiero trabajar la filosofía, quiero trabajar Tanacuali, la herbolaria, quiero ir. ¿Por qué lo quieres trabajar? Ah, porque me gusta hacer esto. Adelante, adelante, ¿no? Para que cuando lleguemos a este año que les digo, año Umeacat, del Talpili, Toshli, ya estemos listos para iniciar una nueva aventura, pero tenemos que prepararnos. Claro que no basta con estos 2 años, como les decía del cuentito de Malina al Xochitl, Malina al Xochitl, claro, pero ¿saben dónde aprendemos más? En la práctica, haciéndolo, porque yo les puedo dar toda una cátedra de 2, 3, 5 años. Pues yo qué, lo hago, no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Si no lo practican, vamos a estar en lo mismo, ¿no? Bueno, entonces esa es la parte que vamos a hacer. Nimocuepas Partecatsi, me convertiré en energía de la medicina. Esta parte. Cada uno de nosotros podemos hacer esta declaración. Me convertiré en la energía de la medicina. ¿Y cómo sería yo como medicina? Permíteme. Teopastecatsi. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ojo. Teopastecatsi, medicina energética. Cuidar tu energía de las energías negativas, ladrones ocultos en diferentes espacios y personas. Irónicamente, de la familia. ¿Cómo te roban tu energía? Diciéndote que tú no, no eres muy bueno en esto. No, tú como la herbolaria ni siquiera sabes hacer un té. No, sí se puede. No. Hay otros ladrones, como quién, como el miedo. Y hay otras personas que son sanguijuelas, que son vampiros energéticos. Que ahí están. La desidia, el miedo, la procrastinación de que mañana lo hago, mañana lo hago. Me propuse el día de hoy que iba yo a hacer ejercicio, a meditar. Mañana lo hago. Esos son ladrones energéticos. Y ni decir de las energías negativas que nos roban la energía, por supuesto. Tomar conciencia si somos generadores de energía. Oigan bien, somos generadores de energía, generamos esa energía positiva. Si generamos energía positiva, ¿no? ¿Cómo generamos energía positiva? Animando a los demás, dando al máximo de lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Compartiendo con los que nos rodean. ¿Es bueno? Por supuesto que es bueno, hermanos, ¿no? Pero, ¿somos acumuladores o ladrones de energía de nuestros semejantes? He ahí, me llega algo para mí. Hay algo también. Y todo lo voy acumulando, ya ni siquiera lo necesito, pero ahí lo tengo. Y ladrones. Cuando nos convertimos en ladrones, cuando somos envidiosos, cuando empezamos a criticar, cuando empezamos a juzgar a todos los actos de las personas. Mira, ¿qué está haciendo? Eso no lo debería de ser así. En vez de ser críticos, nos convertimos en criticones. No es lo mismo ser crítico que ser criticón. Ujú. Ya no nos convertimos en esos ladrones, en los que desanimamos. No, no, ni le intenten, ese está loco, no le hagan caso.
no lo podemos lograr. Estamos siendo ladrones. Ladrones de tiempo. Ahorita con las tecnologías, con estas maquinitas, son ladrones de tiempo si no lo sabemos controlar. Podemos estar todo el día viendo videos, viendo, ¿no? Mirar a los ojos a las personas con las que interactuamos. Mirar a los ojos, ser sinceros, a sincerarnos con ellos. Así mantendremos nuestra energía, ¿no? Una energía como lo de nuestro tonal. Ujú. Tenemos la Nahualpastecatzi. Nahualpastecatzi, medicina espiritual. Medicina para uno mismo y uno mismo. Autoconocerse es la parte fundamental para vivir en armonía, ¿no? Si yo me conozco, puedo vivir en armonía. Si yo sé en qué soy bueno y en qué no soy tan bueno, pues esa es la energía espiritual, conocerme. Si yo soy ocelo, si yo soy, y me reconozco que soy esta energía, me reconozco con el nombre que tengo. Por 13 días no juzgar, por 13 días no juzguemos. Tampoco ni tomar tan a pecho todos los mensajes que nos ofrecen los demás, buenos o malos. ¿Qué les decía yo? Pues que tú eres esto, que tú eres un mentiroso. Gracias, gracias. Soy espejo y me reflejo, ¿no? Para mí es lo que a mí me ha servido mucho. No, es que usted es un gran maestro. Gracias por sus palabras. Sus palabras son miel para y perfume para mi espíritu. Gracias. Y no nos dejemos de contaminarnos por la negativa. Seguir en conexión con los abuelos que ya transmutaron a Mixla. Ya lo dijimos cuando trabajamos con Iscuit, conectarnos con ellos. Ellos tienen mucho conocimiento, ¿no? Seleccionar como mínimo 2 personas para transmitirle la espiritualidad. Ojo, ¿y cómo les vamos a transmitir? Por eso es importante aprender a hacer tonalpoali, ¿no? Armar un tonalama, sus energías, explicarle. Es algo hermoso. Cuando alguien te lo lee, no nada más te dice, ya lo hice la descripción, tú eres Malinali. Y ya, sí, pero ¿qué? No, tú eres Malinali. Vete, vete, el que sigue, el que sigue. Pues eso no es trabajar con la espiritualidad. La espiritualidad es decirle, tú eres Malinali, tu regente es Pateca, tu veintena es esto, su regente, su trecena, tu señor de la noche, su regente, tu nahualito, tu señor del día, tu volátil, tu imán, si tu náutil, todo le vamos a explicar. Ofrendar un objeto o energía espiritual. Ofrendar ya sea un collar que yo hago o que me lo regalaron, voy a ofrendarle a alguien más, ¿sí? No seamos acumuladores, porque solo queremos para nosotros y no queremos dar a los demás. Y ese va a ser un obstáculo también de no poder seguir recibiendo, ¿no? Porque para recibir también hay que deshacernos de lo que no nos sirve. Empoderar un bastón de poder que durante los 13 días se empodera para autocurarse o curar a alguien más. El poder de la palabra, el poder de los objetos, darle nuestra energía nos ayuda para curar. Ojo, un bastón, que ese mismo bastón lo vamos a utilizar con acá. Desde aquí vamos a empezar a buscarlo. Al inicio de la clase es lo que yo les decía, ¿no? Porque lo vamos a ir empoderando con plumitas, con regalitos que nos hayan dado. Son energías que se van resguardando y es un contenedor de energía, ¿verdad? Muy bien. Shupastekatsin. Ajá. Entonces, el poder de las plantas. He aquí, les decía yo, las plantas también se defienden, ¿no?
Al momento de cortarlos, lo estás cortando, también envían sus toxinas, su autodefensa. Por eso vamos a hablarle, vamos a decirles que sí, vas a ser ofrendado. Ojo, vas a ser ofrendado para un bien común. Y he aquí donde nosotros vamos a ir entendiendo cuando decían, oh, los de los pueblos indios, pueblos mesoamericanos, así dicen, eran bárbaros, sacrificaban seres humanos. No, inclusive para algunos era un honor que yo pueda ofrendarme para un bien común. Adelante. Es que es una forma de pensar. Lo mismo las plantas. No, no hacemos eso, no las matamos. Los animalitos, no los matamos. Hacer un compendio de plantas, semillas, raíces, rocas, amuletos de poder para curarse y protegerse, ¿no? Para posteriormente. Empecemos ya a acumular esto y a hacer fluir, a hacer nuestro amuleto, ¿sí? ¿Podemos hacer nuestros amuletos? Sí, claro, el material que tengamos. A veces queremos, es que no tengo cuarzos para hacer, no, con lo que tengas, inclusive con una roca. Yo recibí hace ya casi un año precisamente, un collarcito hecho de frijolitos, de maíz, y el ocelotito fue tallado en piedrita. Para mí me gustó mucho, ¿no? Es algo que lo valoro y lo tengo aquí en el altar trabajándolo. Porque es que la hermanita que lo hizo puso su esfuerzo. Imagínense estar tallando una piedrita y que le dé forma al ocelo. Eso es lo que se valora más. La intención con que lo estás haciendo. Y ustedes pueden hacer sus propios amuletos, empezar a buscar sus hierbitas para curar. Pero hay que pedirle permiso, ¿no? Deme permiso de utilizar tu cuerpo, tus hojitas, tu savia, que es su sangre, tu energía para curar a los demás. Tú serás medicina, no morirás en vano. Hacer pomadas, pócimas, amuletos, combinación de hierbas, ¿no? También es un gran arte. Es un gran arte de hacer la medicina precisamente con pócimas, combinando hierbas y todo eso. Elaborar inciensos, saumerios, atecocolil, caracol, todo eso son herramientas de la medicina, ¿no? Inclusive el tocar, les decía yo, el tocar el atecocoli, el tocar el atecocoli vibra nuestra energía. Por eso cuando hacemos una ceremonia, los hermanitos abren sus bracitos y los están sahumando, se les da un toque, como cargar la energía, como llamar sus guardianes que se activen en ese momento y podamos y puedan colaborar con la energía que hay, va a emanar en ese espacio, ¿no? Investigar en libros, abuelos, cursos sobre esta medicina. Bueno, el hermanito Yeyeka, Yao Yeyekatsin, maneja mucho la herbolaria, hace pomadas. El abuelito Nahuizipacli, el hermanito Antonio, también hace pomadas. Y yo sé que los que están aquí, algunos saben hacer pomadas, saben hacer ungüentos, saben hacer maceraciones y todo eso. Pues inscribámonos en algunos cursos, inclusive muy recientemente la hermanita Leticia nos compartía un cartelcito donde había un curso, y pues así que digamos muy caro, pues no, y si tuvieran la oportunidad que estén allá en Achapuzco, cerca, en el Estado de México, estén cerca, aprovechen todo ese conocimiento. Hay libros, claro, hay tutoriales, claro, hay abuelos con quien podemos preguntar, adelante. Pero lo que no se vale es que nos quedemos así. No, sí, Ya se bañó pero mi mami. Ya. no.
porque precisamente muchos es lo que hacemos. Ah, es que no tengo el material. Ah, es que aquí no hay. No, la solución lo tienen ustedes, ¿no? Hay hermanitos que han venido aquí y luego me dicen, pero es que yo no tengo. Bueno, ¿quién va a dar la solución? ¿Yo o usted? No, pues yo. Entonces, ¿quién es el obstáculo? ¿Yo? No, pues yo. Entonces, ¿no? Porque nos encanta. Ah, sí, no lo voy a hacer, maestro, porque aquí yo no tengo el material. Pero, ¿qué puedo hacer? Oye, si te estoy diciendo que hay que hacer esto, inténtalo. He ahí tu ofrenda que tienes que buscar, ¿no? He ahí la solución que eres tú, que te vas a convertir en medicina. No te pongas obstáculos. Ahorita en este tiempo de la tecnología no hay pretextos. No es que yo no sé cómo hacer una pomada. Vete a YouTube. Hay un sinfín de tutoriales. No es que yo necesito. Búscale. Hay. ¿De qué hay? Hay. Así es que, otra cosa que no lo quieras hacer, bueno, pues esa es otra cosa, ¿no? Es otro, eso dijeron los abuelitos, es otro canta. Yo el Katsi, la medicina emocional. Todos los días darse la palabra emocional positiva a pesar de las circunstancias. A nosotros mismos nos vamos a ir animando, ¿no? Pero también nosotros mismos nos vamos a ir consintiendo, ¿no? No, es que tú eres muy inteligente, sí, pero también en el transcurso de este vivir, date un momento de descansar, de relajarte, de hacer alguna actividad que te encanta, a lo mejor dormir, jugar, ver algún video, alguna película, porque hay películas también muy hermosas, ¿eh? Hay películas que valen la pena verlas, ¿sí? Y no es por hacer comercial ni hacer promoción, por ejemplo, la película de Matrix es muy bueno, trae muy buen mensaje. Y yo sé que ustedes conocen más películas, es ponerle atención también, sacarle el jugo. Esta es la otra película que a mí me gusta mucho también, El último Samurái, con Tom Cruise, algo así, que es muy bonito. Ahora de aquí de los abuelitos, ahí está el Silvestre Pantaleón, que siempre les he recomendado. Santo Luzbel y otras películas que no, que se me fueron. Sí, tiene muchísima carga filosófica. Seleccionar como mínimo 3 compañeros por 13 días de ofrendar la energía emocional. ¿Cuál es esa energía emocional? ¿Alguna palabra florida? Hoy, hoy me sorprendió y me sigue sorprendiendo el hermanito, me está mandando, un hermanito sigue todavía esta tradición. Desde que les comenté, sigue mandando, ¿no? Pues te agradezco mucho tu palabra. Por lo menos sé que hay alguien que se acuerda de mí, ¿no? Y yo sé que todos tenemos nuestras ocupaciones, que estamos bien saturados de trabajo, sí, ¿quién no? Todos. Pero demos como ofrenda ese tiempo, 5 o 6 minutitos. Hermanito, muy buenos días. No te lleva ni 5 minutos. Los saludo, ¿verdad? Otra cosa que no querramos nosotros también. Para hacer medicina emocional también hay que esforzarse, ¿no? Es como cuando queremos comprar algo, queremos obtener algo, queremos triunfar en algo, tienes que sumarle tus esfuerzos, ¿sí? Seleccionar algunos tipos de medicina que utilizan para el ejercicio del carrizo, ¿no? De vivir en equipo. Seleccionar una emoción positiva a compartir. ¿Cómo qué? Amor, honor, responsabilidad y un sinfín, ¿no? Una emoción que querramos nosotros desarrollar o querramos que compartirlo con los demás. En una jícara o recipiente, seleccionar una de las energías que se siente más identificado, conectado.
tierra, fuego, aire, agua, estrellas, plantas. Yo les decía que yo me siento muy conectado con Chalchihuitl. Aquí en su pueblo tenemos dos ríos y más me gusta en estos días porque viene el río, lo limpia todo, ¿no? Y se ve muy bonito. Me encanta estar cerca de Chalchihuitl. Eso es parte de mis energías, ¿no? Busquemos eso. ¿Con quién nos identificamos más? Digo, yo, con ustedes, con el agua. Claro que con el aire también. Con las plantas también, pero no tanto. Entonces, más con el agua. A lo mejor algunos con la tierra, les decía yo, curarse con la tierra. Caminar descalzo. Ahorita que llueve, aquí ya empezó a llover. Aquí en su pueblo, salir y disfrutar esa lluvia. Pero ¿qué nos han dicho? No, 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 no te mojes, te vas a resfriar. Si con esas palabras luego, luego nos están programando, que nos vamos a enfermar. Seleccionar con elemental, con quien quiera trabajar para curar a los demás y a sí mismo. Un elemental. ¿Quién sería un elemental? La energía que nosotros querramos trabajar. Les decía yo, a mí me encanta Chalchihuitlicue y con él quiero trabajar. Con Pastecatzi también, con Carrizo también. Y ahorita con Atzin, con el agua. Aquiatzin, A de agua, Kia de Kiawitl, agua, es con Tlaloc, con Chalchihuitlicue, con Ácar. ¿Por qué con Tlaloc? Para ser fertilizador, ¿no? Seleccionemos con alguno de ellos, que sí es imperceptible, sí, ¿cierto? No lo podemos percibir. Tezcatlipocatecatzin, medicina de la conciencia. Tezcatlipocapahtecatzin. Tomar conciencia del poder que reside en nuestro nahual, nuestra energía interna. Debemos de hacer conciencia, ¿sí? No es tan solo decir, sí, mi tonal es, no, 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 asumirlo como tal. O si ya me sembraron mi nombre, pues hacer honor a ese nombre que yo tengo, ¿no? Enseñar a conocer tu energía interna para armonizarse con su chiquetzal. Enséñale a tu energía, a tu nahual, a tu tonal o al nombre que portas, que se pueda conectar con todo lo hermoso que hay alrededor. Si tomamos esa conciencia, como el coyotito que nos está enseñando en el Amosle, está en el aire, dice, uff, tengo dudas, pero hagámoslo. Hasta que no lo vivamos, lo vamos a decir, ah, sí, sí se puede. Reconocer los principales obstáculos para conectarse con la conciencia ancestral. Es importante, yo les decía en una clase que si yo conozco a mi enemigo, sabré hacerlo mi amigo y trabajar. No es atacarlo, nada. La solución es el amor. Dice un amigo, a tu enemigo, hazlo tu amigo, y así lo conocerás y lo podrás vencer con el arma universal. ¿Y cuál es esa arma universal? Bueno, no era un amigo, era el abuelito, pero yo le digo como mi amigo, ¿no? El amor. El amor, en vez de que te ganes un enemigo, te ganas un amigo y un aliado. ¿No será eso lo mejor? A enfrentarme con él. Y ese tipo pero a lo mejor no tanto enemigos, pero son como obstáculos que debemos de ir venciendo en la familia. A veces la misma familia son los que nos ponen el pie, decimos, y hermanos, pareja, hijos. A veces somos incomprendidos porque somos la oveja negra. Escuela, la escuela, el trabajo, la religión, el sistema político y uy, los medios de comunicación y un sinfín. Trabajar sobre los principales obstáculos está bien. Ya reconocí quién es el principal obstáculo ahora. No lo voy a convencer, no la voy a convencer de que piense como yo. No, sino decirle qué es lo que te molesta de lo que yo hago, de lo que yo pienso, de cómo yo veo la vida. No, pues que no es, está bien. Pero ¿por qué no lo haces?
Yo lo hago con esta intención, no con ninguna intención de herir, de hacerle daño a los demás, pero sí se puede. Todo este conocimiento depende del enfoque que tú le des. Puedes hacer daño y también puedes hacer feliz a los demás. Hoy, ¿qué has hecho para hacer medicina para los demás? Esa es una pregunta que nos tendremos que hacer a nosotros. Les decía yo de este muchachito, ¿no? Pensando pues, que, no sé, me quise imaginar, digo, bueno, lo que quería era hacerme daño o hacerse daño, o echarme la culpa a mí, no lo sé. Y no sé, a lo mejor venía por una situación o algo le hicieron o algo hizo. Yo no iba a intervenir en eso, ¿no? Al contrario, mejor, pues, ¿qué pasa? ¿Fui medicina? Siento que sí, al menos para mí. No quise hacer daño, ¿no? ¿Eres medicina o veneno? ¿Qué estamos haciendo? Es esa, y no es necesario que me lo contesten ahorita, no. Ustedes ya en ese espacio de intimidad, en ese espacio de conexión interna, pregúntense, ¿estoy siendo medicina o veneno? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué creo que soy medicina? ¿Por qué creo que soy veneno? La justicia que emane de ustedes, no de los demás, no de ustedes. Por eso en el Amos le aparece un mate postli como esa hacha, ¿no? Y está en nuestra cabeza o está en la mano. Es la justicia de ustedes. ¿Qué es lo que creen que es justo para ustedes si lo están aplicando? ¿Sí? Esa es la pregunta. Y esa es la autoconciencia. ¿Sí? Pero potencialicemos nuestra vida con todos estos ejercicios, siendo medicina para los demás, siendo guía, ¿no? Con nuestro bastoncito, con nuestro carricito, ¿sí? ¿No? Pues, y esto, pues sí, aquí me recuerda que yo soy Malinali, que me recuerda que soy Somatli o Mictlantecutli, me recuerda en ese bastón. Por eso les decía el bastoncito que ustedes lo puedan pintar con carricito, con las imágenes de su tonal, les va a recordar qué estoy haciendo como celo, como Tlazocteo, porque mi regente es Tlazocteo, o porque mi regente es Pastecatzi. ¿Qué estoy haciendo como? Siendo yo Pastecatzi. ¿Qué es lo que me toca hacer? Y bueno, y como último, les quiero recomendar, sigamos el ejemplo de Malina Xochitzi. Les decía yo, ella, desde muy pequeñita, iba muy pegado con su abuelita. ¿Y por qué esto, abuelita? ¿Por qué esto? Y como llevaba cargando la medicinita, siempre, ¿y por qué le hace usted así? ¿Por qué tiene que hablarle al aire? ¿Por qué tiene que hablarle? ¿Por qué agarra el rebocito para acomodar al bebé? ¿No? Todo eso ella, perdón, fue aprendiendo. Observa, calla y aprende. Ya tenía el conocimiento, ahora le faltaba la práctica y llegó el momento que le dijeron, te toca a ti. Ahora te toca a resolver estos asuntos. Y lo mismo va a pasar con nosotros, hermanitos. Ahorita todos estos ejercicios, por eso estamos intentando de todas las mil formas de poder aguardarlos en YouTube. Yo sé que en este momento puede que, es que no entré a la clase, no llegué a la clase, está bien, pero van a quedar ahí en YouTube. Van a quedar todas estas 20 clases para que ustedes en su momento los puedan revisar, claro, si así lo deciden. Y con ello tener el conocimiento después, ahora sí a practicarlo, porque no es tan solo conocimiento, llenar esto de conocimiento, no, es conocimiento, práctica, conocimiento, práctica. Y en lo que nace como un tercer elemento es nuestro neltilistli, nuestra verdad, porque lo que para mí es verdad, para la otra el otro y la otra hermanita no es verdad porque no lo han experimentado.
Tienen que experimentarlo para tener su propia verdad. Y es una verdad muy personal. Quizá yo utilicé el copalito para sahumar a alguien quien se sentía, pues, frustrado, desesperado. Y con eso sahumar se relajó y tranquilo. Pero a lo mejor para el otro hermanito, en vez de utilizar el copal, utilizó el huevito, lo empezó a limpiar, intencional, y le ofrenda al abuelito fuego y se curó. ¿Se curó la misma enfermedad emocional, espiritual? Sí, pero cada quien utilizó su propia medicina. ¿Es válido? Claro, es un alquilistli. Si a mí me funciona con alcopal, a lo mejor la otra persona no le funciona con alcopal. Y eso no quiere decir que la otra persona está mal o no puede hacer las cosas. No, cada uno mi neltilistli. Conocimiento, práctica y mi verdad. Y cuando es mi verdad, cuando llegue mi turno de ser huehue, ser sabio, podré compartir con los demás. Tendré, como dicen los abuelitos, tendré que contarle a mis nietos y a los que me pregunten. ¿Sí? Pues hermanitos, seamos medicina, seamos malina al xochitzi. ¿Qué más? Tlazocamati, les agradezco que hayan estado conmigo y si hay una pregunta, hay una participación, adelante hermanitos, los escuchamos. Sí, yo quisiera nada más hacer mm, un comentario. Me gustó mucho lo que había platicado sobre la mujer y la Malinali. Como yo, de hecho, cuando empezó a hablar sobre la mujer medicina, lo primero que se me vino a la mente fue mi mamá. Cómo ella representa a veces mucho eso de que la mujer es la medicina. O sea, yo lo veo, pues, o sea, y yo creo que muchos podemos sentirnos identificados porque pues todos hemos visto cómo nuestras abuelas o nuestras mamás han sido esa medicina así de, a pesar de la conquista, a pesar de todo ese, como dice, esa programación que nos ponen del día a día que no, pues tenemos que pensar así, o sea, ahora sí que estamos como que, y yo me acuerdo pues desde pequeño a observar eso, yo decía, notaba ese indigenismo en mi sangre y en mi cultura, pero también notaba que había como que ese rechazo y de pensar más como de una manera colonialista, de, no, pues, o sea, esa es la realidad en la que vivimos, cuando en realidad, pues, como usted lo ha mencionado, nosotros creamos nuestra propia realidad y yo, pues, de hecho, durante ese tiempo, en el 2020, cuando empezó la pandemia, me puse a estudiar de herbolaria, maestro, y la verdad que es algo muy bonito y la herbolaria realmente es sanadora para uno. Y eso es un regalo. Y eso yo siento que ha sido como un regalo de Dios. Yo, de hecho, me considero cristiano y creo en Jesús, pero eso nunca me ha separado de mi cultura indígena y de representarme a mí como una persona indígena y no tener vergüenza de decir que soy indígena, porque me he dado cuenta que lo que yo creo realmente está ligado a lo que yo hago. Entonces mis actos pues reflejan mucho eso. Y entonces en ese aspecto yo he conectado con Dios y le he orado cuando practico la medicina herbal y verdaderamente hay una sanación y tanto como porque yo no me voy a veces así de decir pues lo que las otras personas van a decirme, sino qué es lo que yo experimento como primera persona y yo he notado pues que realmente la medicina herbal tiene poder, pero está conectado íntimamente con la espiritualidad. De ahí es como que surge todo. Y yo escucharlo hoy, pues me hace mucho sentido a todo lo que yo hago y veo y he comprendido durante estos años que la verdadera medicina pues viene de Dios, viene de esa conexión espiritual, de esa conexión divina que tenemos con la naturaleza, que al final del día pues la naturaleza es un reflejo de Dios, es reflejo del sol, de nuestro Tonatiuh, como nosotros lo conocemos en nuestra cultura indígena. Y eso para mí me trae mucho orgullo y me trae mucho reconocimiento de usted, de todo lo que nos ha enseñado, porque siento que, porque tomé cursos de herbolaria
y me enseñaron muchas cosas de plantas y de hecho, por ejemplo, lo que usted platica, yo la verdad, maestro, me pongo a platicar con las plantas, me pongo a platicar con el romero, que estoy, pero yo siempre estoy orando cuando las siembro, cuando las crezco, y yo veo ese crecimiento y así digo, o sea, lo primero que digo, no, eso es de Dios. Así cuando la gente me pregunta, pero es que ¿cómo lo creciste? No, eso es de Dios. Pero obviamente uno es el instrumento, o sea, somos usados. Y eso es lo que yo veo cuando pues reconozco esa historia indígena y esa cultura que no solo veo, sino que es parte de mí, que lo escucho esa voz que me dice, dale esta planta, dale esta hierba y eso le va. Y lo he visto cómo trabaja en personas y cómo se ejecuta. Y realmente, pues sí, o sea, confirmar todo lo que usted nos acaba de decir hoy, o sea, confirmarlo porque realmente la medicina herbal es increíble y pues sí, muchas gracias, maestro. Sí, hermanito, bueno, pues somos medicina, les decía yo, pero depende de nosotros que empecemos a vibrar con la medicina, porque no es tan solo recibir la medicina, sino que también de nosotros debe empezar a vibrar, como en el agua que veíamos, ¿no? Que empieza a formar ondas, empieza a conectar, empieza a expandir nuestra medicinita. Y como veíamos, son en diferentes ámbitos, no tan solo es medicina, así una pastilla, un jarabe, no, 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 pues un tecito, no, va mucho más allá. Por eso, al declararnos que somos el gran señor de la medicina, híjole, pues es un enorme responsabilidad, pero si queremos asumirlo, se puede, de que se puede, se puede. Hermanita Ana, enseguida la abuelita, Ocelozipac. Tazokamati, Temastiani, Iwan, Oiniwan, Tlapoyahualti, Oiniwan. Y pues Temastiani, su palabra es medicina. Para mí, en este día me tuvo conectada, eh, esa palabra me tuvo conectada, mi cajita, la cajita en mi pecho estuvo conectada con las energías. Sentía esa, no sé, no sé, siento todavía algo, no sé qué es, esa conexión. Y me puso a viajar en el tiempo. Realmente es mágico porque me hizo recordar, y me hizo recordar hasta los sueños que he tenido con las abuelitas, eh, con abuelitas que no conozco, abuelitas que las veía curando, las veía sanando, incluso con ceras, con las ceras de las velas. Y me untaban la cera de las velas en el cuerpo. Ha sido una clase muy hermosa para mí, como cada una, pero diferente, sí esta, pero esta me reconectó con mi pasado, con mis ancestros, con mis abuelos, con mi padre, que ya no está, pero porque saber que todos ellos eran pues curanderos, dice usted, con su luz y su obscuridad, con sus defectos y con sus virtudes, como todos, pero me hizo recordar todo eso, ¿no? Y me hizo ver por qué tanta emoción, por qué tanto gusto por las plantas, porque veía, desde niña andaba ahí juntando las plantas y las echaba en alcohol y y siempre andaba queriendo, siempre cuando me fui a sobar desde mi primer embarazo, yo me embaracé a los 15 años, entonces yo quería que me sobaran el estómago, una partera. Entonces, lo que hice sin saber hasta ahora fue observar, callar, aprender, porque siempre me gustaba ir y después yo lo practicaba con mis hermanas, con las amigas, estar tocando hasta desarrollar
ahora me doy cuenta esa capacidad de ver cómo venía el niño, si venía sentado, si ya iban a nacer, y dije, híjoles, a veces lo que duele, dicen el saber y las transformaciones duelen porque a veces duele perder el tiempo y no haberme dedicado a eso que realmente lo considero ahora en esta conexión, pues, como mi pasión, mi amor al servicio de las plantas, de la medicina, ¿no? Y pues saber por qué, yo decía, pero ¿por qué es un temazcal, no? Entonces, el tenerlo y pues más que nada, como dice, ¿no? Aprovechar ese momento, se me salen las lágrimas, es de esa emoción que siento en mi corazón y y decir, híjoles, a veces uno pierde el tiempo en tonterías, hasta en los pensamientos, en estar dedicando el tiempo a cosas que no tienen razón de estárselo dedicando. Y sí, pues aprovechar el tiempo tan valioso que cada día, cada amanecer, cada tlanextilis, cada nueva oportunidad para poder hacer algo y pues es mi objetivo, ¿no? Dejar una semillita sembrada en la tierra agradeciendo pues precisamente por eso, ¿no? Por la oportunidad y el paso por esta maravilloso plano existencial que es la Tonantzin Tlalinantli. Tlazo Kamati Temasiani, desde mi corazón, y Canochi no yo, Tlazo Kamati por esta oportunidad de estar en este calpuli. Esto es un calpuli. Tlazo Kamati. Tlazocamati no ignitzin, ama, Mineltilistli. ese, claro, Tlazo Kamati. es un eltilisli, es correcto. Y créanme que no hemos perdido tiempo, no es pérdida de tiempo. Todo esto tenía que suceder para llegar a este punto. No es pérdida de tiempo, es el proceso de aprendizaje. Los cambios duelen, por supuesto. Les hablaba yo de la oruga, del gusanito, ¿no? El proceso de la metamorfosis duele. Ese cuentito lo hicimos, el gusanito valiente, ¿no? Que era el único que dijo, no, yo me quiero convertir en mariposa, en mariposa, en mariposa, pero duele, pero hay peligro, no importa, yo lo hago. Y lo hizo, se convirtió en una gran mariposa, ¿no? Y a todo esto, algún día nosotros hemos sido ese gusanito valiente que decimos, yo quiero ser diferente a los demás. Te pueden decir, no, pues te la pasas más tranquilo, no, 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 yo quiero ser diferente. Está muy bonito ese cuentito. Déjeme buscarle el link. Está en una plataforma. Está dentro de un compendio de cuentos. Soy mediador de lectura. Compartí ese cuento y un poema y quedaron en esa antología, en el programa de salas de lectura a nivel nacional de los pueblos originarios. Me gustó mucho ese cuentito, ¿no? Habla justo de eso que dice la hermanita Ana. Estuve perdiendo tiempo, no estuvo perdiendo tiempo. Estuvo preparándose para renacer en este gran conocimiento. La semillita tiene que permanecer en la oscuridad para brotar y crecer. No es pérdida de tiempo, hermano. No. Es preparación para llegar a este punto. Es lo que me decía un hermanito. Oiga, si esto lo hubiera yo aprendido hace 20 años, ¿quién no sería yo? No, le digo, tuviste que vivir todo este proceso para llegar a este punto que digas, esto es lo que quiero, ¿no? No minimicemos esos. Es que fue algo malo. No, tenías que vivirlo para llegar a este nivel. La socamate no sin Ana. Hermana, abuelita gris, por favor. Plazo Kamati Temasiani, Tapoyahualti no Iniwan. Es un gusto, es un gusto escucharles nuevamente, Temasiani, con esta exposición tan hermosa. Y una gran generalidad de emociones y sentimientos que se hacen presentes, porque ya al correr del tiempo
en todo este tiempo que nos hemos conocido y hemos compartido pues muchas cosas, ¿no? Muchas situaciones, aprendizajes y demás convivencias. Ha sido de esas clases que han movido mi emoción y mis recuerdos. Entonces, primero que nada y antes que todo, pues gracias al gran espíritu, al gran universo que nos hace continuar en este proceso de crecimiento. Algo también importante, como bienvenida a las nuevas generaciones, a los nuevos integrantes de este Calpulli, pues es el de decirles que no están solos, no están solas, estamos aquí, lo dijeron bien mis hermanitas lindas, somos un Calpulli. Recuerdo tan solo lo de Ana, que acabamos de pasar por su siembra de nombre. Hermanita, de verdad, nuevamente un abrazo porque ha sido un esfuerzo y una labor constante. Soy testiga, soy testimonio de su labor, de su decisión, de su empeño, de su entusiasmo y que aún y con todo en contra, ella sale adelante. Entonces, precisamente de allí que tengamos la palabra de todo es perfecto. Así como lo envía dentro del sincretismo religioso, pues Dios o el universo, la gran fuente, el gran espíritu, así como lo envía para nosotros, así lo recibamos con ese amor y esa armonía, avanzando siempre. Estos elementos que nos otorga Temas Jenny son precisamente para formar y abrir y expandir conciencia, para hacernos llegar el legado de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y lo agradezco enormemente. No hay clase que sea igual a la otra, no hay un ciclo que sea igual a otro. Entonces, estamos en constante evolución. Ay, disculpen el ruido, fue el gato. Bueno, y aquí nada más decirles, comunicarles que nos hagamos hacer llegar esta ayuda de los elementos para poder intencionar nuestra energía, porque somos energía sagrada, para lograr esta medicina. Les podría recomendar, como todo lo que usted ha dicho, pero aún un poquito más cercano, cuando vayamos a descansar, cuando vayamos a reposar en el Mictlán, pues hagamos la intención con un vasito con agua e intencionando esa agua. Y al día siguiente, por la mañana, cuando despertemos, abrir nuestros ojos a ese Tlanextili, a esa nueva oportunidad, dando las gracias, o sea, agradeciendo, pero también comprometiéndonos a hacer nuestra propia medicina. Recuerden que es una ley universal que no podemos dar lo que no se tiene. Entonces, si somos medicina, si queremos compartir medicina, pues debemos de aprender, debemos de estudiarla, de recibirla. Y en este caso, pues, compartirla. Tlazocamati Temastiani, Tlazocamati Noitniwan, Tlapoyahuachi. Tlazocamati, Nognizi, le agradecemos su experiencia, su compartir. Sí, realmente es eso. Necesitamos ser medicina y creer en nuestra medicina, ¿no? Bueno, pues hermanitos, en Si unos me permite, minutitos nos maestro, conectamos, si nos me permite, reconectamos, maestro. Sí, adelante, hermanito. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Gina, soy de Querétaro. Agradezco a todos y cada uno de ustedes el estar aquí en este espacio, maestro. Es una maravilla todo lo que escucho. Me encanta, me fascina. Estoy súper feliz y pidiéndole al Gran Espíritu me ayude para que pueda entender y actuar ya, porque son muchos ejercicios y todo es una maravilla. Gracias a todos ustedes, compañeros, hermanitos. Muchísimas gracias, maestro, por su apoyo desde que lo conocí. Me ha apoyado y aquí estoy, aunque todavía no tengo participación pues por lo mismo, pero estoy escuchando
Y me da muchísimo gusto saber que todos los compañeros pues saben mucho y de algo de ellos debe tomar. Muchísimas gracias, maestro. Agradezco a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hermanita. Entonces, esperemos que el tiempo y, y el internet nos permita. Descansemos unos 10 minutitos y nos reconectamos para ver los Imantli, que serían los Imantli y los Nautet. ¿Les parece? Sale, maestro. Temoitasque, avance. Avance, temoitasque. Gracias. Maxi, Timotasque. Timutasque, maestro. Timutasque a todos. Buenas noches. Y muy tasky. Multasque.